Querido alumnado, bienvenido a esta nueva sesión magistral de la asignatura de Antropología. Vamos a centrarnos en esta sesión en algo fundamental para nuestras sociedades actuales, como son los conceptos de multiculturalidad, de diversidad y de interculturalidad. Comencemos entonces visionando un vídeo donde las palabras del profesor Ricardo Falomir nos van a dar cuenta de la importancia de la antropología en la actualidad. Dentro vídeo. La antropología cada vez adquiere mayor importancia y relevancia en el mundo moderno, por este hecho que hablábamos de la proximidad y la interacción entre grupos culturalmente distintos que propician el surgimiento de conflictos de muchos tipos. Entonces, el conocer esta diversidad cultural en un mundo como el de ahora, donde la diversidad, insisto, donde la proximidad hace que esta identidad y esta diversidad se vuelva algo muy importante. Entonces, por un lado, cada vez el mundo moderno, a diferencia de lo que se creía, que cuando se acabaran los primitivos, se iba a acabar el objeto de estudio de la antropología. Si se definía la antropología como el estudio de los primitivos. Pero nadie ahora define la antropología por su objeto de estudio. El objeto de estudio es la diversidad humana, no cierto grupo con ciertas características. Los primitivos, o los campesinos, o los urbanos, ¿me explico? Entonces, por un lado, el mundo moderno, en la medida en que crea estas aproximaciones, crea situaciones de mayor conflicto y tensión. Todo el tiempo estamos oyendo de situaciones en las noticias de conflictos entre grupos humanos. Por un lado, eso nos hace estar como nuestro objeto de estudio se vuelve algo políticamente fundamental para organizar la vida social en el mundo. Los conflictos, alguien decía, la inmensa mayoría de los conflictos del siglo XXI van a ser, ya no por razones ideológico-políticas como en el siglo XX, con los dos bloques de socialistas y capitalistas, ¿no? Con la Guerra Fría. Los principales conflictos del siglo XXI probablemente sean por conflictos de carácter sociocultural, ¿no? Como hemos escuchado en las propias palabras del profesor Ricardo Falomir, la antropología puede o está destinada a jugar un papel fundamental, de alguna manera, para mediar en esos conflictos. ¿Por qué? Porque la antropología tiene conceptos que ha ido construyendo en su propio devenir histórico, como son el de diversidad cultural. Su uso cotidiano tiende a que pierda precisión, de hecho, en su propio significado. La diversidad alude a una relación social y, por lo tanto, a cómo se articulan las relaciones específicas entre los distintos grupos. No es única y exclusivamente referir a ella y ya está. Por lo tanto, dentro de la diversidad, tanto la pluralidad como la multiculturalidad acaban volviéndose en sí mismos sinónimos. Camilleri refería ya que debe existir una diferencia entre los términos multicultural e intercultural que en muchas ocasiones o incluso en muchísimas publicaciones se han visto, pues cargados del mismo contenido cuando no lo es así. Camilleri expone que reservamos el término multicultural, según su propia etimología, para referirnos a la simple pluralidad de elementos en juego, a situaciones de coexistencia entre culturas o subculturas diversas, así como al estudio de los efectos espontáneos de esa misma coexistencia. En cambio, empleamos la palabra intercultural a partir del momento en que nos preocupamos de los obstáculos de la comunicación entre los portadores de las propias culturas. El calificativo, entonces, se aplica a todo esfuerzo de articulación entre esos portadores de culturas diferentes, lo que le va a dar un sentido pleno y significativo al prefijo inter es el esfuerzo por prevenir los inconvenientes de la coexistencia y el hacer beneficiosas, lógicamente, siempre sus propias ventajas. Además, el contacto y la interacción entre grupos, culturas, universos culturales
son inherentes a los propios seres humanos y van a caracterizar lógicamente la propia interculturalidad. De hecho, y sin embargo, las relaciones pueden ser armónicas o pueden ser conflictivas, y por lo tanto podemos encontrarnos con un tipo de interculturalidad simétrica o asimétrica. Además, nos referimos a relaciones o procesos interculturales cuando los grupos logran establecer relaciones para buscar un encuentro y tratar de solucionar sus propias problemáticas. De todas maneras, debemos referir también a la interculturalidad como el desarrollo de relaciones armónicas entre culturas como un ideal. Y por lo tanto, en tanto en cuanto que ideal, corremos algunos riesgos. El riesgo principal es el de convertirlo en un discurso utópico sin contenido ninguno. Por ello, debemos tener en cuenta que el conflicto no deja de ser más que la base de la propia vida social y lo que nos permite avanzar mediante su resolución. Debemos diferenciar además también entre la interculturalidad funcional y la interculturalidad crítica. La funcional es aquella que se centra en los consensos, las negociaciones, el diálogo entre culturas diferentes o diferenciadas y que rehúye al fin y al cabo del conflicto. Sin embargo, oculta los problemas reales de subordinación, discriminación o incluso neocolonialismo que viven muchísimos grupos de humanos. La crítica, la interculturalidad crítica, se centra en el conflicto y en la transformación de la sociedad mediante el respeto a la diferencia. La propuesta no es única y exclusivamente de diálogo, sino de las condiciones y los propios temas del diálogo. Es decir, sobre aquellos elementos de tipo económico y de tipo político que van a condicionar siempre el intercambio entre culturas y grupos. Una exigencia relevante e imprescindible. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un mundo con relaciones de poder realmente muy asimétricas. Entonces, podemos indicar que la interculturalidad no puede referir única y exclusivamente a la interrelación, sino que debe hacer referencia a procesos de construcción de conocimiento y prácticas compartidas que desafíen la desigualdad y los procesos dominantes. Se trata, al fin y al cabo, de reconocer que existen pensamientos, conocimientos y prácticas sociales diferenciadas, aquellas que han sido dominantes o hegemónicas, y por lo tanto única y exclusivamente se pueden generar procesos interculturales si existe el reconocimiento de estas. En definitiva, referirnos a interculturalidad es reconocer que las relaciones interculturales son asimétricas. No sirve con mencionar únicamente el reconocimiento del conflicto intercultural y única y exclusivamente buscar soluciones. Muchísimas gracias, querido alumnado, os envío un abrazo y un saludo.